dado por dos escrotaduras, que es el paso de los dos surcos principales que vienen de la cara dorsal. El borde cervical está conformado por dos líneas curvas de convexidad o de concavidad hacia apical, ¿no? Y tienen la característica de tener una sobresaliencia de un pequeño espolón de esmalte que nos indica el nivel de bifurcación de sus dos raíces. ¿Ya? ¿Qué más? Mesial y distal, ambos son convexos, son convergentes hacia cervical, siempre más convexo y más redondeado el lado distal. En cuanto a la superficie, tenemos convexidad en ambos sentidos, tanto en mesio-distal como en ocluso cervical. En el tercio oclusal se distinguen dos surcos, la presencia de los dos surcos vestibulares que vienen de la cara oclusal. El mesial, esta es una característica de la cara vestibular, ¿ya? Lo primero, que en la cara vestibular vamos a dar la presencia de dos surcos que provienen de la cara oclusal, ¿ya? Con la característica de que el mesio vestibular llega casi hasta el tercio medio y termina en una fosita accesoria en la cara vestibular, y que de la cual parten dos microsurcos de forma irradiada. ¿Cuál es la característica de esa fosita? De que en clínica esa fosita es el punto para que se inicie una lesión cariosa. En ese puntito nos puede dar muchos problemas. Se instala la caries en esa fosita y externamente, hacia afuera, para que me entiendan, se va a seguir viendo como un puntito, pero la caries va introduciéndose, va abriéndose paso más internamente. Y una vez que llega a la dentina, empieza a producir la pérdida de tejido duro más hacia profundidad y como también en superficie. Por eso es que cuando se hace alguna preparación, ¿no?, o eliminación de caries y preparan esta fosita, basta que ingresen con la fresita y es como si estuvieran entrándose a un vacío, porque ingresan y adentro está ya una cavidad enorme, que luego van a tener que unirla, esta cavidad, con la cavidad oclusal, si es que están también conformando una cavidad en oclusal. Ustedes ya se van a dar cuenta cuando hagan preparaciones cavitarias al año operatorio, porque es que algunos de ustedes ya les han hecho la obturación de esa fosita. La mayoría ya tiene obturada esa fosita porque es muy peligrosa. Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque en vestibular tenemos esa fosita y en lingual no. Tenemos un surco también ahí en esa cara, como vamos a ver ahora, aquí está. Tenemos el paso de un surco, pero esta nunca termina en fosita, sino termina en el tercio o se limita hasta el tercio cruzado, porque luego en configuración es muy similar a la cara vestibular, ¿no? Tenemos un borde oclusal con el perfil de las dos cúspides, casi del mismo tamaño, pero siempre demarcando que la mesial es un poco más grande. Igual acá tenemos el perfil de la línea cervical por dos líneas convexas y los lados proximales más recto y más redondeado el lado distal. En cuanto a la superficie, es completamente lisa, más redondeada, más convexa que la cara vestibular. Y la presencia de este surco, les había comentado que no llega hasta, o se limita solo hasta el tercio cruzado. ¿Ya? Todo muy sencillo, no hay mucho que ver. Las porciones o las caras libres, las caras interproximales, mesial y distal, formas romboidales. El borde oclusal muestra el perfil de las dos cúspides, sería ya sea de las dos mesiales o de los dos distales, donde se muestra que las cúspides linguales pueden ser más agudas y levemente más altas. Las cúspides linguales, aquí no se nota esa característica, lo vamos a ver cuando vemos dos ejemplares característicos reales, pero es otra referencia anatómica que nos permite diferenciar qué lado es vestibular y qué lado es lingual. ¿Ya? Nos dice que las cúspides linguales, esta de acá,
se notan que son un poco más altas y se notan que son más, por lo que son más agudas. ¿Qué quiere decir más agudas? Que tienen punto. Mientras que estas igual, pero con el paso del tiempo estas se desgastan porque en los inferiores estas son las llamadas cúspides funcionales. ¿Se acuerdan que les había indicado eso en los superiores? En los superiores pasa lo contrario. De las dos cúspides, las vestibulares y las palatinas, las más agudas son las vestibulares que las palatinas, porque la palatina ingresa a ocluir exactamente acá. No, esta cúspide va a ocluir exactamente así. Esa sería la forma de oclusión con los superiores. Las palatinas son más redondeadas, porque entran en relación directa oclusal con el inferior. Y en los inferiores, las cúspides vestibulares entran en relación oclusal con el superior. Por eso es que en los superiores, las palatinas, esta es más redondeada, y en los inferiores, las vestibulares son más redondeadas. ¿Ya? Eso hace notar que pareciera que los vestibulares son más agudos o más altos. El borde cervical está conformado por una sola línea curva porque en ese lado tenemos el perfil de una sola recta, sea del lado mesial o sea del lado distal. Los bordes vestibular y lingual ambos son convexos, vestibular con una marcada inclinación hacia el lado lingual. La superficie mesial es convexa con un aplanamiento en cervical. Distal es convexa totalmente. Dice que en la cara mesial podemos tener una ligera concavidad en el tercio cervical, porque el resto es convexo del lado mesial. Porción radicular. Tiene dos raíces. La mesial siempre es más larga y un poco más potente, más gruesa que la distal. El mayor diámetro siempre le encontramos, el mayor diámetro de las raíces dice que es vestíbulo lingual. ¿A qué se refiere? Si ustedes notan, cuando la ven de frente a las raíces, tienen un grosor del lado, pero si la vemos por los lados proximales, miren el diámetro que tiene la raíz, son más altos. Es decir, que hay un predominio de la longitud que va de vestibular hacia lingual, ¿ya? Que el diámetro mesiodistal, que es más delgado. A eso se refiere, ¿ya? Se pueden observar canales radiculares en las superficies que están en relación al espacio interradicular. Acá, bueno, vemos también en la superficie externa, pero también la notamos aquí, en el espacio interradicular, canales